Muy buen día, querido público, a una nueva entrega más del recinto impreso que en este momento se fue hasta Cancún. Nuestra invitada del día de hoy es una investigadora de la educación de origen cubano de nacimiento, pero también tiene nacionalidad mexicana y ha trabajado por más de 30, 40 años en estudios de investigación. Y tengo el placer de decirles que ella, además de ser jurado para elegir las narrativas acreedoras a alguna premiación y concesión de un posgrado, fue juez, pero también ha llevado el estudio etnográfico de Épica 100.100. Y doctora Teresa Díaz, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias por aceptar este espacio. Buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre la investigación y sobre este bello proyecto Épica 100.100. Por ahí ya le llegó el recinto impreso, ¿verdad? Ya lo tiene en sus manos. Sí. ¿Qué le pareció que aquello que hace año y medio lo hacíamos como una iniciativa nada más? ¿Qué le pareció ahora que ya lo ve hecho una realidad, pero que no solo ha sido una realidad convertida en un libro, sino que tiene mucha información y es un gran aprendizaje para un estudio etnográfico? ¿Cómo surgió la idea, doctora Tere? A ver, yo creo que el libro es una obra hermosísima. La mayor ventaja que tiene el libro es que está escrita con narrativas hechas por los propios docentes que vivieron la etapa de los 100 primeros días de la pandemia. Es un libro muy bonito porque desde su prólogo pues refleja muy bien la importancia de la educación, las características que debe tener un docente, que debe adaptarse a cualquier circunstancia, siempre pensando en la educación como el elemento más importante. Después vienen otros elementos dentro del libro y finalmente lo más importante es cuando uno empieza a leer las narrativas de cada uno de los docentes, cómo salen de ahí no solo sus sentimientos, sus pensamientos, sino también aportes importantes de estrategias que fueron utilizadas por ellos en medio de una situación compleja como fueron los primeros días de la pandemia, donde el docente tuvo que reinventarse, tuvo que crear incluso estrategias que ni siquiera se imaginaba que podían desarrollar. O sea, es un libro que refleja algunos elementos un poco de depresión frente a la situación, pero yo diría que más que todo eso, refleja por encima de todo un ejercicio en el que el maestro se repone de la situación que lo deprime y crea condiciones para continuar educando. Es muy bonito, yo diría que además de ser un libro para interpretar pensamientos, sentimientos y actitudes de los docentes desde la investigación etnográfica, es un libro de obligada consulta para los docentes porque tiene muchos elementos de carácter didáctico que pueden servir hoy en día para continuar la labor educadora. Tere, ¿exactamente cuántos años tienes preparando a maestros enseñándolos a hacer investigación educativa? Bueno, ya yo llevo 42 años como docente de docentes, o sea, como maestra de docentes, y de alguna manera pues esto me ha llevado a conocer mucho sus investigaciones, a ser tutora de tesis de maestría y de doctorado, donde van creando cierto nivel de solución a problemas de la educación. Como ya dije, son unos cuantos años, pero realmente ha sido un gran aprendizaje. Y un gran aprendizaje porque la experiencia con la que la doctora
Teresa cuenta es un bagaje completamente infinito, valioso e interminable, porque has estado en comunidades muy alejadas, rurales. Recuerdo que fuiste durante casi 2 años, más o menos, al Chopo, Colombia, Chocó, Colombia. Platica, comparte con el público y describe la zona socioeconómicamente hablando y las características y necesidades que tienen los docentes, y que tú, todo lo que hacías para recorrer, hasta en moto, tengo entendido que te subías a una moto para llegar a esta comunidad y preparar a los docentes. ¿Le quieres compartir al público ese pedazo de tu historia de vida? Sí, el Chocó es una de las regiones más deprimidas de Colombia desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, tiene una cosa muy a su favor, y es que tiene grandes maestros. Desde su historia, o sea, grandes educadores que han puesto su sello dentro de todo este gran gremio que es el magisterio. Los maestros del Chocó son maestros muy receptivos, buscan mucho la capacitación e intentan en condiciones muy difíciles trabajar el tema de educar, de enseñar a las nuevas generaciones. Es una situación compleja para ellos, porque a veces tienen que ir a lo largo del río a dar clases. Las condiciones de las escuelas no son las mejores. Muchas veces, por determinadas características que tiene la región, no tienen ni energía eléctrica, y entonces eso hace que realmente tengan que reinventarse de manera permanente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar más de 10 años en el Chocó. Los últimos 2 años fue trabajando con la formación de docentes en programa de doctorado. Por primera vez llegamos a formar doctores en ciencias de la educación a través de la Universidad Santander y la Universidad Tecnológica del Chocó, y realmente fueron trabajos muy, muy importantes desde el contexto socioeconómico y educativo en que los maestros se desarrollan. Pudieron hacer importantes aportes a la investigación educativa, no solo para el contexto, sino para todo el contexto educativo a nivel internacional. Es un trabajo muy interesante, pero yo realmente he logrado un gran aprendizaje en ese contacto con el Chocó, porque veo el sacrificio, el trabajo que hacen los docentes allí, incluso en las situaciones más complejas, para poder ejercer su profesión. Es decir, Tere, que con 42 años de experiencia has visto infinidad de situaciones y carencias de todo el mundo, por lo menos de Latinoamérica. Has estado en Costa Rica, has estado en Ecuador, en México, en la propia Cuba, pero has vivido una diversidad de problemáticas y situaciones educativas. Quiere decir, es una pregunta un poquito compleja la que te voy a hacer, que para ti la pandemia no fue sorpresa. Es decir, hay situaciones tan difíciles que pasan muchas poblaciones magisteriales, que para ti la pandemia no te sorprendió que los maestros lograron resolverlo, reponerse y sacar adelante su proyecto de vida educativa con sus alumnos. Yo pienso que en términos generales, la labor del maestro, dadas las circunstancias en las que realiza su labor, es una labor épica por naturaleza. O sea, es épica porque de alguna manera tiene que enfrentarse a un conjunto de cuestiones, desde la infraestructura, la tecnología, los padres de familia, el contexto social, o sea, un conjunto de factores, incluyendo hasta la cuestión administrativa, que a veces presiona al maestro y no lo deja actuar como quisiera. O sea, hay un conjunto de rasgos que hacen que un maestro, por el solo hecho de ser maestro, ya venga con esa actitud de épica, de hacer cosas
importantes aún en las situaciones más difíciles. ¿Qué pasa? Con la pandemia la situación se agudiza. O sea, a estas situaciones que teníamos antes se le agudiza el hecho de no poder tener contacto personal con los estudiantes, con los padres de familia, dentro de la escuela, y se replantea un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, esa labor épica se triplica, se pondera, se pone en un nivel superior, pero también demuestra algo. Yo leyendo el libro de épica veía algo muy interesante, y es cómo los docentes se reinventan de manera permanente, o sea, no importa las situaciones que tengan que vivir, lo más importante para ellos son sus estudiantes, lo más importante para ellos es que aprendan, lo más importante es no perder el vínculo con la escuela. Y eso lo refleja cada una de las historias del libro, refleja esto. Incluso hay una anécdota muy interesante en la que se hace alusión a alguna frase en la que se dice que a veces los maestros somos las personas más hipócritas, pero en un sentido, digamos, positivo, en el sentido de que aún teniendo una situación difícil, compleja, porque los maestros también hemos vivido ansiedades, hemos vivido incertidumbres, hemos perdido a personas allegadas, de alguna manera, aún así, el maestro siempre tiene buena cara para sus alumnos, el maestro siempre busca el mecanismo para que sus estudiantes puedan aprender. Entonces, yo pienso que es una actitud épica en general, pero también en estos 100 días primeros del proceso, pues fue más complejo. Y Tere, gracias a tu apoyo de que desarrollaste el estudio etnográfico de épica 100.100, podemos tener la valiosa oportunidad de en junio del 2022 participar e irnos al Congreso de Finlandia. Platícale al público, en dado caso de ser aceptados al inscribirnos y poder participar, ¿qué representa para México poder estar en Finlandia? A ver, una de las cuestiones fundamentales es que vamos a poner en alto el papel del maestro mexicano en unas circunstancias complejas, y vamos a demostrar que los maestros mexicanos pudieron fortalecerse e hicieron su labor de educadores. Eso es lo primero que debemos demostrar ahí, que aún en las circunstancias más complicadas, a través de sus propias narrativas, hemos podido interpretar cómo siguen siendo maestros, se enorgullecen de ser maestros, demuestran su actitud como maestros, y de alguna manera pues eso hay que llevárselo al mundo. O sea, demostrar que sí hubo alguna forma mediante la cual la educación se reinventó y que muchos maestros hicieron actividades muy importantes que mostraron una posición épica. Yo pienso que en este evento tiene que quedar claro también, de manera interpretativa, a partir de la investigación etnográfica, cuáles han sido los mayores pensamientos y actitudes demostradas por los maestros en ese periodo, a través de sus propias narrativas e incluso a través de las entrevistas que vienen en paralelo con este libro de ética, de épica. O sea, la investigación en sí misma tiene dos partes importantes, una primera parte todo el libro, una segunda parte la expresión de los docentes a través de las entrevistas que les fueron realizadas, y que entre los dos van a reflejar un elemento importante que la investigación está demostrando, que era lo que decía anteriormente. O sea, que aunque el ejercicio se hizo en los 100 primeros días de la pandemia, evidentemente esa posición épica del maestro prevalece en el mundo en todo momento. O sea, que el maestro tiene una posición épica. Y quién sabe si de la propia investigación sale la posibilidad de crear el premio Épica
del maestro o épica al maestro. O sea, entregarle buenos premios a los docentes, sobre todo de carácter moral, ¿cierto? Que demuestre aquellos resultados que de alguna manera han sido acciones que han permitido que el docente se reinvente y sea resiliente frente a todo lo que se le presenta, ya sea con la pandemia o fuera de ella. Tere, bajo tu experiencia, ¿consideras que COVID-19 solo fue el pretexto porque ya los alumnos querían que la educación cambiara, ya estaban también cansados de las aulas y no dejaban los celulares aún en clases, había ese tipo de indisciplina y como toda la información está en un aparato, se volvían un poquito complicados porque cuestionaban a los docentes y decían, no, aquí en el celular dice otra cosa del tema que usted está dando. ¿No será que ya los alumnos pedían un cambio, porque son nativos digitales, un cambio en la forma de impartir clases? Sí, yo pienso que evidentemente unos años antes de la pandemia ya venía de alguna manera haciéndose presión por transformaciones que tienen que darse en la educación, porque evidentemente no podemos seguir dando clases del siglo XVIII, ni siquiera del siglo XX, del siglo XVIII, donde la esencia es la información, más no enseñarle al estudiante métodos para que transforme esa información. Eso venía planteándose, incluso se viene planteando qué se debe enseñar y qué se debe aprender en la época actual, donde se dice que debemos enseñar a fortalecer el sistema de aprendizaje abierto del estudiante, a que haga significativo el aprendizaje, retando el talento de los estudiantes, logrando que integre los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes a un contexto social que le permite interpretarlo, argumentarlo y resolver problemas, que es la esencia de la educación. O sea, enseñar al estudiante a resolver los problemas que se le presentan a su alrededor, transformar esa realidad transformándose a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la pandemia, evidentemente, yo digo que el tiempo hizo no solo que cambiáramos nuestra estrategia de enseñanza-aprendizaje, sino también nuestro pensamiento. O sea, empezar a demostrar que no hacen falta tantas horas de clase dando información y repitiendo, y carreras de 5 años, y carreras de 4 años, y posgrados de 6 años, de 5 años, sino que en breve tiempo un buen docente, un buen facilitador de aprendizaje puede establecer unas estrategias que permita a la persona obtener determinados métodos para que pueda comprender la información de hoy, pero también la de mañana. Y no dar tanta información, porque la información está en todas partes. O sea, la esencia empieza a cambiar. No enseñamos información, enseñamos a transformar información. Evidentemente, con la pandemia esto se reafirma y a partir de aquí pues van a darse cambios importantes, como por ejemplo todo el fortalecimiento que tiene el aula invertida como una estrategia didáctica importante y otras estrategias que se vienen planteando en la actualidad. Sí, y es increíble que lo que era un instrumento de ocio y de socialización como es el celular, ahora se haya convertido en un instrumento didáctico de aprendizaje. ¿Actualmente estás manejando grupos de posgrado, Tere? Sí, en la actualidad trabajo como profesora, o sea, coordino el posgrado en maestría y doctorado de la Universidad Santander en educación, pero especialmente soy profesora de metodología de la investigación educativa para los grupos de maestría y doctorado y tutora de tesis de maestría y de doctorado. O sea, trato de que los docentes puedan materializar todas sus ideas a través de un proyecto de investigación y que ese proyecto lo puedan sustentar planteando la solución a un problema de la educación. O sea, trabajo como profesor. Y estos alumnos que tuviste desde el 2020,
me imagino que sus trabajos de investigación fueron justo de la pandemia, ¿no? Sí, muy vinculados a la pandemia, pero incluso un poquito más allá, o sea, a situaciones de emergencia que se pueden dar, porque hoy estamos frente a la pandemia, pero mañana podemos estar frente a otra situación. De manera que es cómo preparar al docente para que sea recursivo, para que sea creativo y para que pueda dar solución a los problemas de la pandemia o de otras situaciones que se presenten en su diario quehacer como docente. ¿Tienen contemplado, Tere, realizar próximamente un congreso donde compartan el resultado de sus estudios individuales de posgrados que tienen tus alumnos y que los manejas a través de tu centro de investigación? ¿Tienen pensado pronto hacer un congreso o tienes pensado dejarlo en un legado impreso? A ver, por una parte, sí, hemos trabajado este año, hicimos un congreso muy interesante en el mes de mayo, donde el Centro Internacional de Investigación y Posgrado de la Universidad de Santander hizo un congreso en el que participaron 600 delegados. Maestros no solo de México, sino de Ecuador, de República Dominicana, de Cuba, de España, de distintos países, donde la temática fundamental fue precisamente cómo nos reinventamos como docentes en medio de una pandemia y qué hemos estado haciendo a partir de las investigaciones que se estaban haciendo. En el mes de mayo del próximo año, o sea, del 2022, vuelve a darse el Congreso de Educación. Es un congreso que recogerá muchas más experiencias y que tiene como fin también que estudiantes de maestría y de doctorado puedan compartir sus experiencias. También maestros que no están haciendo posgrado, pero que tienen una experiencia documentada y que pueden de alguna manera pues explicarla, fundamentarla, compartirla. En términos generales, estamos trabajando sobre la preparación para el otro congreso y sí, estoy trabajando en un libro sobre investigación, en un libro sobre metodología de la investigación. Pues ya sabes que aquí tienes tu casa productora de libros de temáticas educativas y yo estoy infinitamente agradecida contigo por toda tu entrega, por el estudio valioso etnográfico que nos realizaste, Editorial Unizan y todo el equipo. Te valoramos muchísimo y vamos a seguir de la mano con muchos proyectos porque esto no termina aquí, Tere. Continuamos con la Fundación Épica 100.100, que va a ser la primer fundación que va a ver por los docentes, y quiero crear una alianza contigo, con el CICIP, para que todas las necesidades detectadas a través de tu centro de investigación que consideres la Fundación Épica 100.100 pueda promover donaciones para atender esas necesidades educativas de los docentes, de los maestros. Vas a ser una gran aliada. Así es que bastante agradecida y pues sí vamos a estar constantemente en comunicación, Tere. Muchas gracias. Esencialmente que estamos en disposición de seguir colaborando con la editorial y que realmente es un gran honor poder trabajar con la fundación y con la editorial por el bien de los maestros, o sea, para apoyar y ayudar a los maestros en su labor de educación que es tan épica. Gracias, Tere. Bendiciones a la distancia. Seguimos en contacto para nuevos proyectos. Gracias por tu tiempo, porque sé que eres una mujer que siempre está trabajando arduamente por la educación de todo el mundo. Y querido público, gracias por acompañarnos en una nueva entrega más de Épica 100.100 del recinto impreso y haber conocido a esta doctora investigadora en educación tan valiosa. Nos vemos mañana en nuestra próxima entrega. Buenas noches.